Para conversar del impacto geopolítico que tiene esta noticia, es un gusto saludarte, Brian Acuña, analista internacional. Brian, bienvenido. Hola Enrique y hola a todos los televidentes, un gusto como siempre estar con ustedes. ¿Qué revela la muerte o el abatimiento del líder iraní Haniyeh? ¿Debilidades de pronto de Hamás? ¿Lo lejos que puede llegar Israel? Podríamos pues analizarlo desde varios frentes. Bueno, en primer lugar, entender quién era la figura de Haniyeh, ¿verdad? He visto incluso en medios hablar de que era un líder moderado de Hamás, no hay nada más lejos de la realidad, ya que Haniyeh fue uno de los cerebros detrás de los ataques del pasado 7 de octubre y pues su cabeza había aumentado en precio a lo largo de los últimos meses. Ya se gestaba, ¿verdad? O sea, se amenazaba con la posibilidad de que pudiese ocurrir una cosa así. Sí, hay que quedar en claro de que una de las condiciones que se había planteado en algún momento era evitar de que este tipo de operativos se pudiese dar en territorio catarí, ¿verdad? Fue una de las tantas advertencias que el gobierno de Doha le dio a Israel. Obviamente, hasta este momento se señala el brazo ejecutor, perdón, de la inteligencia israelí, del Mossad, se llama Kidom, pero hasta este momento no hay una confirmación al 100%. Evidentemente, pues todo apunta de que haya sido Israel. Y lo cierto es que golpear a Haniyeh, así como la eventual muerte de Mohamed Daif, que es la otra gran figura, pero dentro del brazo militar en la Franja de Gaza, viene a lanzarle un mensaje directamente a Hamas de que definitivamente van tras ellos, ¿verdad? Obviamente la situación ha aumentado un poco más las tensiones y sí demuestra también en cierta medida lo largo que es el brazo ejecutor, en este caso, de la inteligencia israelí, ¿verdad? Podríamos hablar de una vulnerabilidad dentro de Irán, pero lo cierto del caso es que esto es un trabajo interno que posiblemente no haya sido realizado en las últimas semanas o meses, sino que incluso viendo el comportamiento de Haniyeh, puede que tenga años moviéndose de un lugar a otro y digamos, se ha convertido en una persona un poco fácil de interpretar en cuanto a sus movimientos y de esa manera llegaron a dar con él. Brian, estamos a la expectativa de la respuesta iraní y si complica el inicio de la gestión de Pezeshkian. Sí, y de hecho, en el caso de Pezeshkian, ¿verdad? Estamos hablando de un líder que es un poco diferente a los otros presidentes que ha tenido Irán, porque pertenece a una minoría dentro del país, pero lo más importante acá es que en la situación actual, una figura que venía a dar una noción de una supuesta eh, normalidad o que se fuese a moderar un poco el discurso iraní. Lo cierto del caso es que en una situación de estas, posiblemente pues las reacciones tengan que mantener una línea dura parecido a lo que anteriormente ha manejado Irán. Lo que se señala o lo que se interpreta que puede ocurrir en este caso con la muerte de Haniyeh, que no es una muerte secundaria, es una muerte muy importante, ¿verdad? Así como también, como lo dije, la muerte de Mohamed Deif y el caso de Shukar en el Líbano, que es el número dos del Hezbollah, podría pues aumentar las tensiones al punto de que ya se habla de una eventual operación en conjunto por parte de Hezbollah, las guerrillas hutíes, los grupos pro-iraníes en Irak e incluso, ¿verdad?, algunos grupos palestinos dentro de los territorios. Entonces podría haber un ataque desde varios frentes a través de proxies, tal vez no en simultáneo, ¿verdad? Porque acá estamos en un contexto de guerras irregulares y de guerras pues, híbridas que se manejan mucho en la época actual, pero posiblemente para tratar de enviar un nuevo mensaje se quiera hacer de esa forma. No sé, todavía me cuesta un poco interpretar que vayamos a tener un ataque similar al de abril pasado, ¿verdad? En el cual incluso en algunos medios hablábamos de que este ataque tan avisado parecía un ataque con guante blanco, ¿verdad? Con guante de seda para evitar una escalada mayor. En este caso, posiblemente van a echar mano más que todo de guerrillas proxy. Sin embargo, también van a tener que pensar los movimientos, porque ya vimos que Israel ha golpeado, por ejemplo, posiciones importantes de los hutíes en el Yemen y ha golpeado posiciones muy importantes del Hezbollah en el Líbano. Entonces, cualquier paso que puedan dar en falso, más bien
podría también condenarles, ¿verdad? Porque incluso para Hezbollah, que es una organización que es tan aliada de Irán, el hecho de que Israel haya podido dar de baja al número dos de la organización, posiblemente también sea un mensaje para el Sheikh Hassan Nasrallah de que eventualmente pues también pueden ir tras él. Brian, si nos permites cambiar el tema, porque otra noticia que tuvo gran impacto en el mundo fue el mayor intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia luego de la Guerra Fría. Un acuerdo que permitió la liberación de 16 presos políticos, incluidos ciudadanos alemanes y rusos. Las claves de este acuerdo en el siguiente informe. Durante los últimos meses, la administración de Joe Biden estuvo inmersa en arduas negociaciones que culminaron en el intercambio de prisioneros más significativos de la Guerra Fría. Este acuerdo permitió la liberación de 16 prisioneros, incluyendo al periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y el ex marín Paul Whelan. La clave del acuerdo. El acuerdo giró en torno a Vadim Krasikov, un sicario ruso convicto. En 2019, Krasikov, actuando en nombre de una agencia de inteligencia rusa, asesinó a tiros a un excombatiente checheno en Berlín. Un tribunal alemán lo condenó a cadena perpetua por terrorismo de Estado, pero para el presidente ruso Vladimir Putin, Krasikov era un patriota. Desde el otoño de 2022, Rusia había propuesto su liberación a cambio de prisioneros estadounidenses, pero como Krasikov estaba bajo custodia alemana, no dependía de Washington su liberación. Las negociaciones iniciales. Las primeras propuestas rusas fueron desestimadas por Estados Unidos, considerando la idea poco seria. Sin embargo, las conversaciones continuaron, con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan desempeñando un papel crucial en las discusiones con sus homólogos alemanes. Las negociaciones se intensificaron después del arresto de Evan Gershkovich, periodista del Wall Street Journal, en marzo de 2023, lo que añadió urgencia a las conversaciones. Momentos críticos. El 16 de enero, Biden invitó al canciller alemán Olaf Scholz a la Casa Blanca para discutir el posible intercambio. Las conversaciones se centraron en las listas de prisioneros y reuniones de alto nivel, incluyendo un significativo encuentro entre Biden y Scholz el 9 de febrero. Sin embargo, en febrero, la repentina muerte del opositor ruso Alexei Navalny en extrañas circunstancias, mientras permanecía en prisión por orden del Kremlin, complicó las negociaciones. Habíamos estado trabajando con nuestros socios en un acuerdo que había incluido a Alexei Navalny y desafortunadamente murió. De hecho, el mismo día que murió, vi a los padres de Evan y les dije que el presidente estaba decidido a lograrlo, incluso a la luz de esa trágica noticia, y que íbamos a trabajar día y noche para llegar a este día. El acuerdo final. Pese a las dificultades, las negociaciones secretas cobraron impulso a principios de junio. Alemania aprobó su parte del acuerdo y a finales de mes, Washington extendió la oferta a Rusia. Para ello se utilizaron canales diplomáticos y de inteligencia establecidos entre la CIA y sus homólogos rusos. El 19 de julio, un tribunal ruso declaró culpable a Gershkovich de espionaje y lo condenó a 16 años de cárcel, lo cual, paradójicamente, fue una señal positiva, ya que Rusia suele sentenciar a los prisioneros antes de su liberación. Finalmente, el acuerdo se concretó y el 21 de julio, Biden reafirmó su compromiso con su liberación. La liberación. El intercambio se realizó con éxito y 16 prisioneros de Estados Unidos, incluidos Gershkovich, Vladimir Kara-Murza y Paul Whelan, fueron liberados. Este intercambio involucró a varios países como Alemania, Eslovenia, Noruega, Polonia y Estonia, que liberaron a rusos bajo su custodia. Ahí lo vemos, Brian, recibimientos al pie del avión, tanto Rusia como Estados Unidos, y perfiles que se califican muchos como espías y contraespías, hackers. Sí, en este caso del intercambio de Estados Unidos y de Rusia, acá lo que estamos viendo es que se hace un guiño, un gesto de buena voluntad entre estados, ¿verdad? También como para ir enterrando un poco ese pasado de los conflictos que se heredaron desde la época de la Guerra Fría. Eso no quiere decir de que eventualmente vaya a haber una amistad remozante entre Estados Unidos y Rusia, pero al menos vamos dejando un poco atrás esos fantasmas del pasado para tratar de
brindar otro tipo de acciones de buena voluntad entre estados y bajar un poco tensiones que en otros ambientes posiblemente estén demasiado escalados. Entonces, viendo los perfiles, como bien señalas, podríamos estar hablando de que los intercambios se hacen más que todo por una cuestión de inteligencia. Obviamente, el tiempo que llevaron como prisioneros, pues da también a entender de que ya no hay mucho que se les pueda sacar a estas alturas y que es un poco anacrónico seguirlos manteniendo dentro de las diferentes prisiones, pero es bastante interesante incluso en el marco de las tensiones que se mantienen todavía de Estados Unidos y Rusia por la situación de Ucrania. Entonces, de alguna manera, pues es una forma de decir que se está dispuesto al diálogo y que se puede llegar también a negociar en algún aspecto, ¿verdad? Obviamente, poniéndolo en el contexto de Ucrania y de Rusia, viendo la situación actual, todo lo que puede ocurrir en realidad es basado en la idea de que ya es un conflicto que también está entrando en un impasse de desgaste bastante fuerte. Para Estados Unidos es importante también ir buscando algún tipo de respuesta debido a que viene un cambio de liderazgo a lo interno del país y que esto los obligue, ¿verdad?, necesariamente a tener que ir buscando alternativas con tal de también mejorar un poco la imagen país. ¿Qué revela que Navalny estuviera incluido en este canje o no lo sabemos de cierto que el fallecido líder opositor estaba ahí? Bueno, no hay información todavía precisa de si Navalny iba a estar de por medio acá. Obviamente, si hubiese estado y si se hubiese dado un intercambio eventualmente con Navalny entre las listas, el asunto habría tenido una escala mediática mucho mayor que la que ha tenido hasta ahora, porque recordemos que Navalny era por sí mismo una de las figuras de la oposición rusa más dominantes, más importantes, uno de los grandes críticos de Putin, que al igual que otros críticos que han aparecido en los últimos años, pues los han ejecutado, ¿verdad? O han sufrido algún tipo de accidente en el proceso. Si eventualmente Navalny hubiera estado dentro de este listado y obviamente si estuviera vivo, posiblemente los focos de todo lo que esté ocurriendo estarían más evidentes. Posiblemente también Putin no hubiera querido que una figura de la oposición con un músculo que quizás no era tan grande, pero que podía desarrollarse un poco más, estuviera libre por ahí, ¿verdad? Tratando de mover fichas entre opositores al régimen actual y también esto sea una de las grandes motivaciones ante las cuales, pues finalmente Navalny, si estuviera dentro de la lista, tomaron la decisión de acabar primero con su vida antes de que se transformara en un dolor de cabeza fuera de Rusia. Bueno, en resumen, al final de cuentas, asesinos y traficantes versus periodistas secuestrados y algunos disidentes. Así, Brian. No, eventualmente todos los que han sido intercambiados son personajes que al final los propios estados que los reciben pues les darán su propio trato, tratarán de conseguir toda la información necesaria y verán dentro de los perfiles y también vean la necesidad de ponerlos fuera de circulación, ¿verdad? Lo interno de sus propios estados porque se convierten en una amenaza interna. Entonces, esto, si bien pues genera ciertas críticas, no sería la última vez que dentro de los intercambios también metan personajes de mala monta, ¿verdad? Entre todos los procesos, gente que no necesariamente esté por asuntos políticos, sino que estén enfocados en otras dimensiones. Ocurre en todos los intercambios de prisioneros en contextos de conflicto que de relleno siempre meten gente que no, digamos, no son del perfil normal o del alto perfil, sino que son, por decirlo así, barajas de medio valor, ¿verdad? Que simplemente vienen como a compensar un poco el peso de los más grandes que puedan estar metidos dentro de la lista. Entonces, desde esa perspectiva, pues en realidad es una dinámica muy común. Obviamente no se ve como muy moral, ¿verdad? Pero es muy común que ese tipo de situaciones también se involucren dentro de un contexto de intercambio de prisioneros entre países importantes. Brian Acuña, analista internacional, muchísimas gracias por estos minutos en el programa. Bueno, Enrique, estamos a la orden y estamos ahí también con los televidentes para cualquier análisis posterior.